mirando un resultado de cómo hay pocos jóvenes dentro de las iglesias, hablando no solamente en este lugar, en otros países, en otros lugares. No dudamos que aún hay personas que sirven a Dios, sí lo hay, pero cada vez vemos generaciones que son menos los que les va interesando la palabra de Dios. Y en todo, hermanos, en todo hay un porqué suceden las cosas. O sea, nada sucede de noche a la mañana. De lo que estamos mirando no simplemente fue de que despertamos y vemos las iglesias vacías, vemos los lugares sin jóvenes, no, sino que tuvo que haber un proceso, tuvo que haber algo que llegó a eso. Hay un resultado de por qué llegó a eso. Y quiero solamente leer un artículo que se me hizo muy interesante, hablando sobre estadísticas, y dice que se reveló que casi el 75% de jóvenes cristianos se alejan de la fe y abandonan la iglesia después de la escuela secundaria, lo que es de la high school. Cuando termina lo que es la high school, esta estadística se basa de que el 75% de jóvenes cristianos dejan la fe. O sea, no solamente dejan la iglesia, porque obviamente muchos de ellos parten a la universidad, trabajo, todo eso, pero tristemente abandonan la fe. Y luego dice que un factor clave para evitar que los jóvenes se aparten de su fe es la influencia de sus padres. Un estudio en particular encontró que cuando ambos padres se mantienen fieles, fieles y activos en la iglesia, el 93% de sus hijos permanecerían fieles. Entonces, cuando hay dos padres, cuando hay un matrimonio que están no solamente viniendo a la iglesia, sino se mantienen fieles y activos, el 93% de esos jóvenes siguen también, no abandonan la fe. Cuando solo uno de los padres era fiel, el 73% de sus hijos permanecerían fieles. Si ninguno de los padres era especialmente activo en la iglesia, es decir, porque vemos mucha gente que viene a la iglesia solamente por venir, pero no es activo, no se forma parte, no comienza a encontrar los dones, lo que Dios les ha dado, y solo asistían a la iglesia de vez en cuando, el porcentaje descendería a un simple 6%. Sabemos que no todos los casos son iguales, sabemos que muchas de las familias, a veces el cónyuge, no los dos están dentro de la iglesia, pero vemos que lo importante, hermanos, si Dios ha permitido a nosotros, a cada uno como iglesia, poder cuidar una generación. Y sigue diciendo, para esto quiero que basarme de dónde traje este título del tema, de la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, está hablando de una fe genuina. Pablo le está hablando a este joven que es pastor de esta congregación, de esta iglesia. Le está diciendo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, yo sé que la fe, la certeza, la convicción que tú tienes es genuina, lo que tú estás haciendo. Pero miren cómo dice que primero en quién habitó, en su abuela. Y su abuela, es decir, la mamá de Timoteo, Eunice, ver lo que es decir, la fe no es una herencia, tampoco no es de que porque mi papá es cristiano, yo soy cristiano, no es una herencia, pero vemos cómo transmite o influencia mucho en una persona. Primero dice que en la abuela fue eso, y luego en su madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo. ¿De qué está hablando cuando se refiere a la fe no fingida? Dice que esa fe no fingida es algo que
que trae convicción, es una convicción que trae en la persona, es una convicción que trae que Dios existe. Entonces quiere decir que también hay una fe, se puede decir falsa, porque el contexto de lo que está pasando aquí en esta carta es de que desde aquel entonces ya comenzaba a haber falsos maestros, falsas doctrinas. Entonces había personas que se hacían pasar que eran cristianos, pero no lo eran. Y vemos posiblemente es un peligro también de lo que pasa también en nuestros días de hoy. Pero por eso es que Pablo le dice: tu fe no es fingida, es real lo que tú has creído, porque se puede ver en tu abuela y en tu madre. Entonces quiero traerles, hermanos, a más que nada es un mensaje posiblemente corto, pero quiero traerles y se los de corazón a cada uno de ustedes de principios que posiblemente estamos dejando como iglesia o que estamos dejando como familia, porque vemos cómo la influencia de una abuela puede traer mucho. Vemos como un pastor, siendo Timoteo, fue por una abuela que le creyó a Dios, porque se dice que el padre de Timoteo siendo un griego. O sea, hermanos, si tú has creído en Dios como padre de familia, quizás no tienes el apoyo de tu pareja, o quizás en ocasiones ni los padres son cristianos, pero a veces una abuela, un tío, un familiar le cree a Dios y trae a sus sobrinos, trae a sus familiares. Entonces es importante cómo una persona puede influenciar mucho para que las generaciones que están pasando, están viviendo, sean generaciones que no tengan una fe fingida, que para cuando llegue el momento de poder salir a la universidad o tenga que salir ya de su casa por diferentes razones del trabajo, no se aparten de Dios, porque saben que muchos jóvenes están esperando llegar a los 18 años, llegar ya a poder salirse a su casa para poder hacer lo que ellos quieren. Y cuando digo muchos jóvenes, me refiero a jóvenes que crecen en un hogar cristiano, que crecen dentro del vínculo de una iglesia. Y lo que les digo no es aquí para decir, no estoy hablando específicamente sobre ciertas personas, estoy hablando en general, hermano, porque no solamente pasa en un lugar, está pasando. Es algo que el enemigo está tomando ventaja de nuestros jóvenes, está tomando ventaja dentro de las familias. Pero un principio, quiero hablarte de dos principios que puede haber más, pero dos principios bíblicos que hemos estado dejando: la instrucción. Proverbios dice en su capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción es un principio que como iglesia se está dejando, que como dentro de la familia se está dejando la instrucción, instruir. Hermano, ¿qué significa instruir? Instruir es con la palabra de Dios, tú le enseñas a tu hijo qué es lo que dice Dios, pero no solamente de decirle todo es malo, todo es pecado, porque en ocasiones se tiende a decirle al hijo todo es del diablo. Y no me malentiendan, no estoy diciendo hay cosas que pecado es pecado, hermano, pero en ocasiones la respuesta se da tan fácil, decir que todo es del diablo, cuando muchas veces es un tiempo de instruir al niño, instruir a tu hijo. ¿Por qué esto es pecado? ¿Por qué quizás esto no es pecado pero no te conviene? ¿Te has puesto a pensar o has tomado un tiempo en ocasiones de escuchar qué tu hijo piensa? ¿Qué piensa de la Biblia? ¿Qué piensa él? ¿Qué cosas, qué dudas tiene? Pero en ocasiones el hijo no pregunta porque dice: no, ya sé que ya sé, ya ellos saben la respuesta que le vas a decir. Pero a veces hay duda en el joven, hay duda en el hijo. Tiene dudas porque ellos pasan cosas en la escuela, ven cosas en la escuela que llegan. O sea, su fe, la creencia se contradice en la escuela con lo que ellos creen y llegan con duda. Pero a veces, hermano, la importancia de instruir a tu hijo, de instruir a una persona. Cuando se dice instruir es tú le enseñas lo que la Biblia le dices. Es decir, vas a tomar tiempo. No va a ser ponte a leer la Biblia y ya después puedes, no sé, tienes tiempo libre para hacer esto o lo otro, primero lee la Biblia. No, sino se toma un tiempo, se hace un altar familiar.
para que tú le expliques, para que tú te sientes. Y cuando tú vas instruyendo, hermano, cuando se instruye, y estoy hablando dentro del hijo, de los jóvenes, porque también instruir se puede referir también como padre, como líderes, pero hermano, es algo, un principio tan simple, pero tan esencial, que se está dejando dentro de la familia, dentro de la iglesia, el instruir. Y yo entiendo que, hermano, se llega a una edad donde ya el padre quiere instruir, o a veces quiere instruir a alguien y no se deja. Pero estoy hablando en ese momento tan especial, hermano, que puedes tú instruir a una persona que te pone atención. Porque llega un momento donde ya ese joven, ese hijo, ya no te escucha. Por respeto está allí, pero su mente ya no está. Lo que tú le dices va a entrar aquí y ya le sale. Pero esa es la importancia donde dice instruye. Este proverbio le dice instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En los caminos de Dios. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Va a llegar el momento donde él toma su propia decisión. Va a llegar el momento donde él va a tomar lo que va a hacer, servirle a Dios o no servirle a Dios. Pero la importancia de tomar ese tiempo, hermano, es esencial, instruir. Si tú has dejado ese tiempo de instruir, no es demasiado tarde. Vuelve. El segundo principio, que es enseñar, que es muy diferente de instruir. Enseñar es con tu ejemplo. Enseñar el carácter cristiano. Esta otra área donde está dejando que es esencial poder enseñar a tus hijos, pero con el ejemplo. Lo que es un carácter cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Porque en ocasiones, a veces, hermano, en la casa todos nos conocemos. Y suele pasar de que a veces en las familias el hijo se confunde, porque en la iglesia somos otras personas. Con los hermanos o con los hermanos aquí dentro de la iglesia somos muy amables, estamos siempre de buen humor y todo, pero llegamos a nuestras casas y ya somos todo eso. El hijo lo está mirando, está mirando que algo no está bien. Y no estoy pidiendo, hermano, porque también se debe de enseñar que el cristianismo no es de ser perfecto. No es totalmente ser perfecto, pero no es una licencia para nosotros decir, ok, no somos perfectos, vamos a hacer lo que queramos tampoco. Pero se debe de enseñar, hijo, así como tú necesitas de Dios, yo necesito de Dios. Entonces el ejemplo, el carácter cristiano se está perdiendo. Se pierde todo esto porque no se contradice muchas veces el ejemplo, hermano. En el trabajo llegamos a ser somos otras personas. A veces yo comparto con los jóvenes y les cuento historias o cosas que pasaron, hermano. Es triste en una ocasión un joven un joven que creció dentro de la iglesia, y decirle a su papá que él era la persona más hipócrita que había conocido. Un hijo que creció dentro de una iglesia, de unos padres cristianos también. Y un hijo decirle eso a su papá, hermano, es porque está mirando algo diferente. El testimonio que está mirando dentro de la iglesia y en la casa es lo contrario. Y eso es triste, porque ¿qué es lo que sucede? El joven se aleja de la fe. Es por eso que la fe, por eso hay una fe que puede ser fingida, es decir, no hay una fe genuina, una convicción total en lo que es Dios. Se dice que el carácter se refiere a cualidades morales y espirituales que una persona posee y define su personalidad y su forma de actuar en el mundo. Es importante que por nosotros podamos instruir, enseñar cómo es ser cristiano, cómo se debe vivir. Porque muchos jóvenes salen de su casa y no saben cómo es vivir afuera con los demás. Y es importante, porque nosotros convivimos con personas, hermanos, que no son cristianas. Vas a un trabajo, la mayoría de ellas no conocen de Dios. Y debemos de saber también cómo vivir. No podemos nosotros simplemente estar encerrados en todo, pero la importancia de poder instruir lo que dice la palabra de Dios, de poder enseñar cómo es.
Porque el ejemplo de una persona, créeme que le trae convicción al joven, a tu hijo. Cuando por medio de la palabra de Dios, cuando tú instruyes a tu hijo y tú enseñas a tu hijo con tu ejemplo, eso trae convicción a la persona. Eso trae que esa persona crea que hay un Dios veraz, un Dios verdadero, un Dios que cambia vidas. Y te comento esto como experiencia propia. Si estoy aquí, no he sido tampoco perfecto en todo, como todos tenemos nuestras fallas, pero si estoy en este lugar, se puede decir, sirviéndole a Dios, es gracias a Él, pero gracias también a unos padres que me instruyeron, a un padre, a una madre que creyeron en Dios, a un padre, hermano, que algunos de ustedes conocieron a mis papás, y yo se los he dicho a ellos. Que a veces yo le comento a Blanca, le digo, si a veces tratamos de tener nosotros un tiempo para orar, para leer la Biblia, le digo, si a veces se hace difícil a nosotros dos, digo, está de admirar de cómo mi papá a 7 de sus hijos los juntaba para leer la Biblia. 7 personas de juntarlos, algunos teníamos diferentes edades, pero todas las noches orábamos y leíamos la Biblia. Y digo, y a veces si a uno se le hace difícil, hermano. Ahora imagínate juntar a que uno ya está en el baño, el otro no quiere, que el otro ya que estoy comiendo, que ahorita vengo. Pero 7 hijos y poder. Por eso digo, si se puede, y es algo de que yo le doy gracias a Dios. Digo, gracias a Dios porque hubo un padre, una madre que estuvieron allí. Que en las ocasiones como hijo, yo entiendo, a veces uno como hijo, pues cuando se dice lee la Biblia, pues le da uno sueño, no quiere, y en ese rato se le vienen 1000 cosas que tiene que hacer o tiene que pensar, o en ese momento muchas cosas. Pero hubo un padre, una madre que se pararon firmes y nos instruyeron. No solamente instruir con la palabra de Dios, pero con el ejemplo en lo que era vivir una vida cristiana, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso, hermano, y te comento esto como testimonio, porque eso fue lo que me trajo a mí convicción en lo que es la palabra de Dios, de creer que había un Dios que existe, un Dios verdadero, que hay un Dios que cambia. Y Dios es real, hermano, Dios es real, pero muchas veces nosotros somos los que ponemos los límites en nosotros. Nosotros a veces somos los que ponemos quizás un trompiezo, o somos trompiezo en las demás personas. Y digo nosotros porque, hermanos, a todos nos ha pasado. Pero en esta noche era el mensaje que quería traerte. Si tú sientes que alguna área has fallado, si dices, hermano, es demasiado tarde, ya mis hijos crecieron, pero quizás ahorita eres un abuelo, una abuela, ahora eres un tío, una tía, todavía hay generaciones que vienen. No es tarde, hermanos. Si Dios nos ha dado Dios nos presta vida, no es tarde para nosotros comenzar y que podamos instruir y podamos enseñar, porque sabemos y conocemos por la palabra de Dios que sí dice que el amor de muchos se enfriaría y va a haber todo eso, hermano. Pero ¿por qué dejar que las generaciones se van perdiendo? Cuando alguno de tus hijos Dios les ha dado llamado, cuando uno de tus hijos Dios ha dado un llamado especial en que sean pastores, sean misioneros, sean ministros. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Se ocupa gente, porque vemos que pasa el tiempo y la gente abandona la fe. Se necesitan personas que crean en Dios. Se necesitan padres que se paren y crean. Dice, ¿sabes qué? Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Yo recuerdo que cuando teníamos esos tiempos de oración, de devoción con mis papás, desde que era niño, yo me acuerdo que lo teníamos. Ya empezaba, ya se casaba uno, pues iban quedando menos, pero lo seguíamos teniendo. Y recuerdo yo de niño, de que y aún de joven, mi mamá, mi papá, ellos oraban, ponían sus manos y decían, Señor, bendigo la vida de Joel.
que Él sea un siervo, un predicador, que predique tu palabra, que tú lo uses, hermano. El tú poder dar esas palabras en tus hijos, aunque digas, pero es bien inquieto, ¿qué le va? No, ¿qué va? No entiende. Pero cuando tú pones tus manos y tú hablas ese tipo de palabras, creyendo que va a ser un siervo, una sierva de Dios, lo puede hacer, hermano. Aunque digas, pero lo ves imposible, hermano, para Dios no es nada imposible. No es en vano que tú tomes ese tiempo, créeme que no es en vano. Y muchos pueden decir, bueno, pero pues a veces ¿de qué sirven llevarlos a la iglesia y todo? Pero si al final se alejan. No, hermano, no. Si tú instruyes conforme a la palabra de Dios y le pides a Dios esa guianza, esa sabiduría, la palabra de Dios toca los corazones. No eres tú, porque el que trae convicción no vas a ser tú no los vas a cambiar, sino la misma palabra va a tratar con su vida. La misma palabra va a traer ese cambio en su vida. La misma palabra va a traer ese efecto en su vida. Pero es tiempo, hermanos, es tiempo que nosotros veamos qué hemos dejado de hacer. Y no estoy diciendo que